empezamos con, hoy además nos viene muy bien porque es la catequesis de las catequesis pascuales, estamos en tiempo de Pascua y en concreto esta es una catequesis pascual vinculada con la fiesta de la Ascensión. No hemos celebrado todavía la Ascensión, pero acabamos de celebrar el Domingo de la Misericordia y como veréis saldrá también la referencia al Domingo de la Misericordia. Entonces, objetivo de esta catequesis, objetivo de este cuaderno o de esta unidad catequética, ¿no? Ofrecer hondura y horizonte a la pregunta que se hacen los adolescentes y jóvenes sobre su futuro personal. ¿Qué quiero ser? De niños dicen que quiero ser de mayor. Los adolescentes ya no dicen que quiero ser de mayor porque ya se creen mayores, pero sí que dicen que quiero ser, ¿no? O por lo menos se plantean la inquietud, más aún que cuando eran niños, la inquietud por su identidad, por su futuro, pero desde la perspectiva de la identidad. Por tanto, es una pregunta importante. Bueno, sigo con el objetivo que aparece en la guía, que va mucho más allá de la vocación profesional y que implica el distintivo de su identidad. Primera parte del objetivo, que hace referencia sobre todo a la precatequesis, ¿no? Y proponer a la luz del relato de la ascensión del Señor, esta es explícitamente la catequesis, ¿no? Y del mandato misionero a sus discípulos, la identidad del cristiano, discípulo misionero como respuesta. Ese es el objetivo de la catequesis. Creo que queda muy claro. En la portada hemos puesto a un joven mirando al cielo, alabando, a lo alto, alabando a Dios en el cielo, en relación con el título, obviamente, ¿qué hacéis mirando al cielo? Del texto del texto de la Ascensión, de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y os pongo ahí, pero también con un mensaje positivo, porque claro, precisamente esto de mirar al cielo tiene una doble lectura desde la Sagrada Escritura. Y hay que saber entender los dos mensajes desde la Sagrada Escritura. Por un lado está el poner la vista en las cosas de arriba, que dice San Pablo, y por tanto mirar al cielo es bueno. Y por otro lado está en no quedarse mirando al cielo, que es lo que le dice el ángel a los apóstoles en la ascensión. No os quedéis mirando al cielo, el Señor ya se ha ido, ya ha ascendido, ya no os quedéis mirando al cielo, ¿no? Que es lo que da título, porque es el texto de los Hechos, lo que da título al cuaderno. Pero las dos perspectivas. Y un poco la idea de la foto es unir las dos. ¿Cómo? Con el gesto de la mano abierta, de las manos abiertas de la alabanza, ¿no? Porque no consiste en un quedarse mirando al cielo, pues eso, ensimismado, sino que es un mirar al cielo en oración, en alabanza. Por tanto, queda salvado también el aspecto, digamos, paulino de mirar al cielo. El título, ¿qué hacéis mirando al cielo?, del relato de la ascensión del Señor a los Hechos de los Apóstoles. Fijaros una cosa curiosa, con el cuaderno 1 hemos conocido el amor, son los únicos textos bíblicos directores del cuaderno que no son de los evangelios. En el cuaderno 1 era de la carta de San Juan, Dios es amor, el texto de Dios amor de la carta de San Juan, por tanto no es del Nuevo Testamento, pero no de ninguno de los 4 evangelios, y en este caso es también del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, pero no es de los evangelios, ¿no? Aunque sabéis que la mejor definición de los Hechos de los Apóstoles es la de la segunda parte del Evangelio de San Lucas, es como la segunda parte, ¿no? El segundo relato, el relato de Jesús, el relato de la Iglesia, pero no es un evangelio, ¿no? Bien, entonces se trata además, por buscar otra comparación con los demás cuadernos interesante, se trata además del cuaderno misionero de entre los litúrgicos, de los 9 cuadernos litúrgicos, según los ciclos A, B y C, Adviento, Cuaresma y Pascua, el que tiene toda una carga, digamos, misionera, de esos 9 es este. Tiene esta orientación misionera porque forma parte del relato de la ascensión, el envío misionero, ir por todo el mundo
Predicad el Evangelio, está en el envío misionero del resucitado y está también en la ascensión, ¿no? Entonces, bueno, pues es de los litúrgicos el misionero. Si os fijáis, la dimensión misionera es fundamental en estas catequesis de adolescentes y jóvenes, ahora que nos acercamos a la celebración después del verano de un año misionero proclamado por el Papa Francisco, ¿no? Es importante el mes misionero de octubre, pero luego en la diócesis de Madrid van a ser 3 años de orientación fundamentalmente desde la clave misionera de la misión, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también reconocer esto. Entre los litúrgicos es entre los vitales está el del Espíritu Santo, el cuaderno 11, y y hay otro más que es entre los... he repetido aquí, me parece, no sé si aquí lo he puesto, sí, y el 17 entre los vocacionales, ¿no? Que es el de 2 en 2. O sea que en cada uno de los 3 grupos de cuadernos hay un cuaderno con carga misionera. También lo digo porque a veces uno puede pensar, estos son sugerencias, un campamento de adolescentes de 10 días o de 15 días, pues se puede hacer todo el campamento con una línea del campamento misionera trabajando estos 3 cuadernos. O sea que a veces lo bueno de la flexibilidad de los cuadernos es que se pueden utilizar en programaciones muy distintas, se pueden aprovechar, ¿no? Bien, empezamos con la primera parte, la parte catequética. Y por tanto, como siempre, Jesús, ¿dónde vives?, ¿no? Y ahí nos encontramos con que lo primero es la pregunta, ¿quién quiero ser? Ya he dicho algo con la portada de esta pregunta, ¿no? De quién quiero ser, ¿no? En este caso, una de las 4 preguntas de los filósofos griegos. Sabéis que siempre dijimos en todo este proyecto de catequesis adolescentes, o en esta parte de todo el proyecto de renovación de catequesis en Madrid, siempre hemos dicho que las precatequesis de cada uno de los cuadernos están presididas por una pregunta existencial. Como son 27 preguntas existenciales, ¿cuáles son las 4 de los griegos y otras derivadas de estas 4? En este caso estamos en una de esas 4 principales, que es ¿quién soy yo? Las 4 preguntas existenciales que explicaron los griegos, pero que en el fondo responden, hombre, podrían ser 5, podrían ser 6 o podrían ser 3, pero la idea fundamental responden a algo que está en el corazón de todo ser humano, de todo lugar y de todo tiempo, como preguntas existenciales, son ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? La pregunta por la identidad, la pregunta por el origen, la pregunta por el destino y la pregunta por el sentido. Que las 3 están unidas, porque el sentido no lo podemos responder, el sentido de la vida no lo podemos descubrir, sino sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos, ¿no? Y así podemos hacer de cada una de las 4. Cada una de las 4 preguntas requiere de las otras 3. En el fondo son una única pregunta, que es ¿quién soy? O qué me pasa, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? De las 4 a lo mejor es la que mejor resume las otras 3 también. Bien, entonces nos encontramos con una de estas 4 preguntas. En la guía decimos, la pregunta ¿quién quiero ser? Da importancia prioritaria a la implicación de la libertad personal en el futuro. Incluye, pero proyecta de otro modo, la pregunta ¿qué va a ser de mí?, a la vez que predispone a una respuesta que sirva de identidad para la vida personal, un propósito en la vida, un ideal en la vida, un modo concreto y personal de ser y de estar en la vida. Evidentemente, enseguida, sobre todo en la catequesis, no tanto en la precatequesis, pero ya en la segunda y en la tercera parte, se irá introduciendo la idea de que la respuesta a esta pregunta no es solo conquista personal, no es que respondamos a esta pregunta solamente desde nuestra libertad. Es necesario poner en juego nuestra libertad para responder a esta pregunta.
pero es necesaria la gracia. Aquí siempre, en la teología católica, gracia y libertad se necesitan mutuamente. La gracia no actúa sin la correspondencia de la libertad. La actuación de la libertad tiene muy corto alcance, muy poco alcance, si no es porque va precedida y va acompañada por la gracia, ¿no? Entonces, gracia y libertad son siempre importantes en la antropología cristiana, en la mirada cristiana del ser humano, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿Quién quiero ser? Parece que toda la fuerza la ponemos en la propia voluntad, como si dependiera solamente de nosotros, ¿no? No, ¿quién quiero ser? En el fondo, en cristiano es la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de mí en mi vida? En el fondo es una pregunta profundamente vocacional. No estamos en las catequesis vocacionales, sino en las litúrgicas, porque estamos centrados en el tema de la Pascua y la Ascensión. Pero en el fondo esta pregunta es una pregunta muy vocacional, ¿no? Porque en el fondo, ¿quién quiero ser? Pues en cristiano quiero ser lo que Dios quiere de mí, porque esa será la única manera de ser yo mismo de verdad, de responder al plan que Dios tiene sobre mí, ¿no? Y ahí entra, por tanto, también la gracia de Dios, ¿no? No solamente la libertad humana. Pero bueno, está aquí esta idea, ¿no? La película, Un paseo para recordar. Fijaros que es un título sugerente, porque en el fondo en la película no aparece un paseo. No es que en la película haya un elemento que lo podamos identificar con un paseo, sino que es la vida. La vida de lo que nos ha pasado en la vida, en concreto la vida, lo que le ha pasado a Landon en su vida conociendo a Jamie, es un paseo para recordar. Es decir, es algo que marca la vida misma se convierte en un paseo para recordar eternamente, ¿no? Entonces el título en ese sentido es interesante, ¿no? Dice la guía: es la pregunta que se hace el joven protagonista de la película. La pregunta de quién quiero ser, ¿no? Quien, atraído por la fe y el modo de entender la vida de su novia, ha de elegir entre seguir siendo según la imagen que hasta ahora ha creado de sí mismo o cambiar para ser como realmente quiere. Claro, en el tráiler que hemos hecho, aunque lo hemos hecho de 7 minutos para tratar de recoger todos los momentos, digamos, los momentos claves de la historia, pero en el tráiler yo creo que no hemos conseguido, porque es muy difícil, mostrar lo más importante de la película. Lo más importante de esta película, o una de las cosas más importantes de esta película, es la transformación personal de este chico. Cambia radicalmente de ser superficial a ser profundo, de ser no digo una bala perdida, pero de ser un cantamañana, diríamos hoy, a madurar, ¿no? Como persona enorme, y todo en gran medida gracias a la influencia de la chica de la que se enamora, ¿no? Que tiene una personalidad mucho más fuerte que él, que tiene un recorrido existencial mucho más hondo, y entonces lo que hace prácticamente ella es enriquecerle a él, ¿no? Él también la enriquece de algún modo, pero sobre todo ella le enriquece muchísimo a él, ¿no? Entonces, en este sentido, es una historia muy interesante en esta línea, ¿no? Aunque la experiencia religiosa de Landon, a la que se termina, aquí me he equivocado, aquí están equivocados los nombres, me he equivocado al escribirlo, es al revés. Aunque la experiencia religiosa de Jane, a la que se termina acercando Landon, se desarrolla en el contexto protestante, no pierde un ápice la aplicación, tanto en ella como en el contexto de la comunidad en la que está, para el mundo católico. Es decir, la experiencia fundamental que subyace en esta película, bueno, que subyace no solo de un modo implícito, sino de un modo bastante explícito en la película, de la fe, lo fundamental que aquí aparece de la fe es exactamente igual, es igualmente válida para nosotros como católicos que lo es en un contexto protestante, porque no entran en juego ninguna dimensión de los aspectos que dividen, sino más bien de los que nos unen, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Lo digo esto porque a veces en la selección esta de las películas pasa muchas veces con la selección de canciones para la catequesis o para la... Hay personas en la iglesia que son muy precavidos a... No, cuidado que esta canción es protestante, no, cuidado que esta película es protestante. Mira a ver cuál es el mensaje de la película y de la canción. Porque si el mensaje es perfectamente válido, estoy pensando por ejemplo en otras películas como puede ser La cabaña o como puede ser
Evidentemente, en la película de la cabaña, que habla de la Santísima Trinidad, y que es tiene, yo creo que el gran mérito de ser la única película que se ha hecho, que yo conozca, yo no conozco todo el cine, pero vamos, conozco bastante, pero que yo sepa, por lo menos de las que yo conozco, la única película que se ha atrevido a meter como personajes permanentes en la película a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya solamente por eso tiene un mérito enorme. Y salir al paso, no hacer una chapuza, sino salir al paso bastante bien, ¿no? Y teológicamente muy bien hecha. En esa película no hay nada, no hay ni una sola frase que podamos decir que teológicamente sea reprochable. Y en toda la película se está hablando de Dios y se está hablando de la fe. Y sin embargo es un contexto protestante, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no aparecen los sacramentos, que no aparece la mediación eclesial. Bueno, pero no es esencial para el propósito del mensaje de la película eso, por tanto es válida. Lo mismo pasa con esta, es perfectamente válida para usarla en un contexto católico de la catequesis, de una catequesis católica, sobre todo cuando estamos hablando de una precatequesis, es perfectamente válida y necesaria, y así hacemos también un poquito de ecumenismo con la catequesis. El ecumenismo tiene que llegar a todos los ámbitos de la acción eclesial, es decir, de buscar más lo que nos une que lo que nos separa a los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, la película, un paseo para recordar, sobre todo muy centrada en la pregunta, ¿quién quiero ser? ¿No? El cuento, cuéntanos. Bueno, el cuento lo veis como siempre en dos páginas, con un dibujo. Dice la guía del catequista: en la misma línea, el cuento Se vende felicidad, del escritor y dramaturgo José Luis Martín Descalzo, nos pone ante el reto de que los sueños no se alcanzan si no se persiguen con perseverancia y dedicación. Bien, el cuento es muy sugerente en el contexto de la catequesis de adolescentes, y más después de haber visto una película romántica y por tanto una película lacrimógena, ¿no? Entonces ellos normalmente tienden pues a quedarse más en lo sentimental y también en lo que puede ser desde el punto de vista más positivo y más provechoso para la catequesis como precatequesis, en lo que puede ser algo ideal, ¿no? En lo ideal, ¿no? Y eso es bueno, pero es bueno también que aparezca y tú qué estás dispuesto a hacer para esto. Es decir, que aparezca también la dimensión de lo que significa el compromiso, el sacrificio, la implicación personal, ¿no? La respuesta desde la libertad, ¿no? Entonces el cuento viene muy bien en este sentido, porque evidentemente el cuento, bueno, primero el autor del cuento está fenomenalmente escrito, porque el autor es uno de los mejores autores cristianos que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? Sacerdote, periodista, escritor, escritor de obras de teatro, escritor de novelas. Bueno, un Martín Descalzo pues es un maestro, ¿no? En la Iglesia española, un auténtico maestro para todos, ¿no? Y pues en este cuento escrito, pues a él se le ocurre esta idea, pues típica de un paper. Fijaros además lo cortito que es, ¿no? El cuento, ¿no? Es un cuento que parece casi un chiste, parece una anécdota más que un cuento, pero es un cuentecito pequeño, ¿no? Entonces, pues como es... Imaginaos que hay una tienda donde se vende felicidad, ¿no? Evidentemente la felicidad no se vende, ¿no? Como vamos a ver ahora. Imaginaos que se vende felicidad. Bueno, pues en todo caso, si acudiésemos a esa tienda, no podríamos comprar pedazos de felicidad, sino que en todo caso, de existir, lo que nos venderían serían las semillas para la felicidad, ¿no? Que es lo que sí que todos podemos buscar fuera de nosotros mismos. Las semillas, pero luego tendremos que hacer algo para que esas semillas crezcan, ¿eh? No nos lo van a dar todo hecho, ¿no? Entonces esta es un poco la idea principal del cuento, ¿no? y que es interesante, ¿no? Por supuesto, ante el reto de que la felicidad, y con ella van todos los verdaderos anhelos y sueños humanos, no entra dentro del todopoderoso manejo de la oferta y de la demanda de la cosmovisión consumista hiperliberal, evidentemente, ¿no? Nuestra visión consumista que hay en el ambiente parece que todo se puede comprar y vender, incluso la felicidad, incluso la espiritualidad. Todo el fenómeno de la New Age, en el fondo, es querer adquirir
una experiencia espiritual igual que se adquiere cualquier otro tipo de cosa, porque hay un sitio donde yo entro, me la dan, me la llevo, la manejo como quiero y luego la tiro, ¿no? Y ya está, ya he hecho una experiencia espiritual, ¿no? Claro, no. La experiencia espiritual profunda, eso no se compra ni se vende. Eso es un don y una conquista. Pero ahí eso no tiene precio, ni hay un sitio donde aparezca y que uno pueda entrar como en el cuento y comprarlo, ¿no? Entonces, el cuento te salva porque el cuento te plantea esa posibilidad, pero enseguida te resuelve diciéndote que eso es imposible, que no puede haber una tienda donde se venda felicidad, ¿no? Sino que, en todo caso, lo que podemos encontrar fuera es las semillas, ¿no? ¿Dónde están las semillas, ¿no? Bien. Algo más del cuento. En el recuadro se les hace dos preguntas fundamentales. ¿Qué frutos, pero también qué semillas hubiesen pedido ellos? Ocasión para que aterricen en sus sueños y búsquedas. Es una ocasión con el cuento de que ellos puedan contar algo de sí mismos, que normalmente pues les cuesta contarlo y menos en grupo, ¿no? Pero aquí les pones un poco, ¿por qué? Porque los que llegan, el joven que llega dice, sírvame entonces el fin de todas las guerras del mundo, muchas toneladas de amor entre las personas, un gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo de los padres para jugar con sus hijos. Todo cosas maravillosas. Aquí hay una lista. Vamos a aprovechar que en el cuento hay una lista para ver si ellos se implican con esta lista y dicen algo de cuáles son las cosas que ellos anhelan, que ellos necesitan, que ellos buscan, que ellos les gustaría tener y no tienen, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante, el poderlo hacer, para todo el desarrollo de esta catequesis y en general para toda la experiencia que están haciendo en la comunidad cristiana, en la Iglesia, en el ámbito de la catequesis, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues ahí queda esa posibilidad, ¿no? El dibujo siempre es un dibujo figurativo, a veces es simbólico, en este caso es totalmente representativo del texto narrativo en esta sección, ¿no? Entonces, bueno, lo único que se inventa el que ha hecho el dibujo, y me parece que es que lo que hace es que aporta, es que ha puesto estas palabras: voluntad, constancia, esperanza, búsqueda. Yo creo que es lo que aparece abajo, que luego no ha entrado en el dibujo bien, pues como distintos aspectos. Es un recurso más en la precatequesis. Como sabéis, estos 4 recursos, por ejemplo, en el equipo de expertos, ahora que estamos preparando todo lo de los niños, hemos decidido que vamos a reducir los recursos de la primera parte de los cuadernos, porque a lo mejor satura mucho 4. Y aunque mandemos el mensaje, y en un tutorial es fundamental recordarlo, que no es necesario usar los 4 recursos, que si se puede bien, pero que si no, también es la flexibilidad. Pues yo voy a usar la película, yo voy a usar el cuento, yo voy a usar el texto bíblico, yo voy a usar el poema, o puedo usar uno de los 4, o 2 de los 4, o 3 de los 4, o los 4, pero con toda libertad según las posibilidades que da, porque los 4 sirven para lo mismo, y cada uno de ellos, independientemente de los otros, también puede servir para afrontar. Lo importante de estos 4 recursos es ayudar a afrontar la pregunta existencial, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, pues pasaría lo mismo, ¿no? Bien, nos vamos ya a escuchamos. Escuchamos un texto del profeta Daniel. Sabéis que los textos del Antiguo Testamento que utilizamos en esta parte de la precatequesis, mayoritariamente de los 27 textos que hay, de los 27 cuadernos, mayoritariamente son de los libros sapienciales, pero no todos. Algunos textos son del Génesis, en este caso del profeta Daniel, y de lo que son en el Antiguo Testamento los libros sapienciales, el Eclesiástico, la Sabiduría, los Proverbios, etcétera, pues son muchos, pero no todos, ¿no? Bien, entonces aquí nos encontramos con un texto del profeta Daniel. ¿Por qué este texto y este mensaje? No temas, sé fuerte. La promesa que recibe el profeta Daniel de lo alto en su cautiverio reconforta siempre. No temas, sé fuerte. Y se propone como icono de la experiencia de recibir una confirmación en la llamada a ser fiel a la fe y a la misión recibidas. Por lo tanto, aquí ya estamos, es verdad que siempre de estos 4 elementos, el bíblico siempre es el que sirve de enlace con la segunda parte.
¿no? Con la catequesis. Es precatequesis, pero siempre es también ya un poco un inicio en la parte más de anuncio, de primer anuncio, ¿no? De catequesis, ¿no? En este caso, como la llamada de Dios a responder a esta pregunta sin temor y a querer afrontar el destino de la vida, el valor de la vida sin temor, ¿no? Entonces, a partir de este texto, ¿no? En el recuadro, además de exponer el contexto histórico del relato, que eso viene muy bien porque de paso hacemos un poco de catequesis formativa bíblica, ¿no? de que aprendan un poquito de distintos libros de la Biblia, se les hace una pregunta muy provocativa que nos predispone ante la dimensión profundamente religiosa de las opciones vitales más importantes. ¿Te atreves a ser un hombre de Dios en medio de una cultura de ídolos como Daniel? Entonces, esta es una pregunta también que viene bien poderla soltar aquí ya, ¿no? Es decir, en la identidad, aquí hay un concepto de fondo que es muy difícil trasladarlo a los adolescentes porque es muy de adultos, pero que es bueno que el catequista lo pueda tener presente, ¿no? A la hora de la catequesis, que es esta idea de que la aspiración a la autonomía personal típica de la Ilustración y típica de la modernidad no corresponde en su profundidad, no puede casarse con la profunda experiencia religiosa del cristiano. El cristiano, y en general el creyente de verdad, ¿no? También el creyente que se ha quedado en el Antiguo Testamento o el creyente de otra religión con buena voluntad, la experiencia del que tiene fe en Dios es la experiencia de reconocer que uno no puede ser autónomo, que uno siempre depende. Pero lo importante en la vida es saber identificar de quién es del único del que debemos y podemos depender, que es de Dios, y no de otros, y no de otras cosas, no de otros y de las cosas, ¿no? La aspiración de la autonomía personal máxima, yo no dependo de nada, yo soy autorreferente, yo me invento mi vida, a mí nadie me dice por dónde tengo que ir, ni me va a poner dificultades en la vida porque yo confío solo en mí mismo y yo soy fuerte, esta es la mentalidad de la autonomía personal exacerbada propia de la modernidad, y es un engaño. Es un engaño porque somos débiles, somos limitados, somos vulnerables. Entonces, al final, dependemos de los demás, dependemos de las circunstancias, dependemos de un montón de cosas. Lo que pasa es que desde la fe sabemos seleccionar y decir, no, yo quiero depender solo de Dios. Yo focalizo mi dependencia en Dios, que sé que es el único que me hace libre, que no me va a esclavizar. Y así me hago independiente o no dependiente de todo lo demás, pero me hago dependiente de Dios, ¿no? Entonces, esta es una idea que en el fondo está detrás también del mensaje de esta pregunta, ¿no? Y en el fondo detrás de la experiencia de Daniel, ¿no? Entonces, ¿te atreves a ser un hombre de Dios en medio de una cultura de ídolos como Daniel? Que se aplica al cristiano de hoy con la segunda pregunta. Y a anunciar al Señor el Mesías prometido que volverá al final de los tiempos y a su reino de justicia, de amor y de paz. Fijaros que aquí hay una conexión teológica en el fondo con la ascensión. La descripción que hace Daniel en el fondo es una profecía apocalíptica muy parecida a lo que el Apocalipsis está en el Antiguo Testamento, a lo que el Apocalipsis nos va a decir de la segunda venida de Cristo. Entonces, en el fondo de lo que nos está hablando no es de una ascensión del Señor a los cielos, sino de un descenso del enviado de Dios desde los cielos, que es lo que contempla Daniel. Eso se parece mucho a lo que en el Apocalipsis se nos describe de cómo será la segunda venida de Cristo, ¿no? Aquí hay una conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento muy interesante, ¿no? Pero esto está en el fondo también de por qué elegir este texto para la ascensión, porque hay esta connotación. Pero aquí, como precatequesis, sobre todo lo que nos interesa es la figura de Daniel. Daniel como el hombre creyente que es fuerte y sabe afrontar el valor de su vida y el sentido de su vida y quién quiere ser, ¿no? Y no se deja arrastrar por lo que le quieren imponer los demás, ¿no? Sino que tiene esta valentía, ¿no? Bien, y entonces tiene esta visión que le fortalece, ¿no? Esta visión de lo alto, ¿no? De ahí pasamos a soñamos.
Soñamos es un poema que nos viene de perlas para esta catequesis, para esta precatequesis. ¿Por qué? Porque aquí ya le estamos diciendo al catequizando o al catecúmeno, al adolescente que está aquí o a los chavales que están en la catequesis, les estamos preguntando de un modo ya explícito: ¿pero tú te reconoces como cristiano? Ya hemos dicho muchas veces que no tenemos que darlo por supuesto, que ellos están todavía rumiando su identidad. Pero aquí es muy bueno que explícitamente se les presente este espejo de su identidad. Este eres tú, cristiano. Lo puedes rechazar, pero ahí lo tienes, ¿no? Aquí hay una respuesta a tu identidad, el ser cristiano. Eso es lo que te puede identificar a ti, lo que puede ser la señal principal de tu identidad, ¿no? Y por tanto es muy provocativo el título, que no es otra cosa sino la primer verso de este poema, ¿no? Cristiano, sé lo que eres, fermento en la masa temprana y nueva, sé como el sol que se eleva en la noche del pecado y el lamento, sé hijo de la luz. Es una invitación a lo que es la identidad, es una explicación poética de lo que es la identidad del cristiano, ¿no? Fermento, luz, hijo de María, el amor donde venga, testigo de la vida y la esperanza, testigo del Señor resucitado, cristiano, sé lo que eres, amado, redimido, libre, rescatado, quien todo lo tiene y todo alcanza, ¿no? Entonces, yo creo que es una visión positiva, enriquecedora desde el punto de vista humano, que muestra la plenitud, ¿no? Esta idea que repetía tanto Benedicto XVI a los jóvenes, ¿no? Que es la de Cristo lo da todo y no quita nada. Todo lo que tú aspiras en la vida, solo Cristo te lo va a dar. Y Él no te va a quitar nada, ¿no? Que es el mensaje distinto, que es justo el mensaje contrario a lo que en la cultura dominante se propone como la experiencia cristiana, que es una experiencia de limitación. Es una experiencia de quitarte cosas, de prohibirte cosas, de no dejarte ser tú mismo. Ese es el mensaje, que es todo lo contrario a la realidad. Y por eso esta expresión de Benito también es muy, muy valiosa, ¿no? Cristo te da todo y no te quita nada, ¿no? Eso, él lo dijo en una de las Jornadas Mundiales de la Juventud y luego lo repitió varias veces, ¿no? Yo creo que va un poco, si veis, este poema rezuma esta idea, ¿eh? Es un poema lleno de vigor, de fortaleza, de entusiasmo, ¿no? Y es un poema que ayuda, por tanto, a plantear la pregunta sobre la identidad en la vida, ¿no? Dice, el poema de Juan Alfonso García precisamente pone ante el catecúmeno catequizando la identidad del cristiano con todas sus virtualidades, por gracia de Dios, y sus conquistas desde la libertad, que ha respondido con el seguimiento de Cristo a la pregunta inicial: ¿quién quiero ser? Y de ahí pasamos a mi diario, ¿no? Esta mañana, cuando veía esto es como una confesión personal, cuando veía esto, que estaba preparando esta hoja, me ha alegrado especialmente con esta página, porque el domingo estuve hablando con este chico que está aquí en la foto, y esta mañana, después de la conversación que tuve con él el domingo, viendo la foto digo, qué bien, le viene que ni al pelo esta página a él, ¿no? O sea, a él personalmente, al chaval que está allí, que es uno del grupo de jóvenes de la parroquia de los Jerónimos, ¿no? Porque muchas de estas fotos, como sabéis, están tomadas de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Y la foto también quiere expresar esto, ¿no? Esta apertura, ¿no? Este quererse comer el mundo de un joven que tiene los brazos abiertos, está con lo que tiene detrás un autobús, los de la JMJ, y por tanto está todo lo contrario a lo que es alguien reprimido, encerrado en sí mismo, ¿no? Es un poco esta la imagen que queremos dar, ¿no? Y en mi diario, pues ya tenéis la foto, mirada expresiva, enfocada, de un joven que busca su identidad en la vida, ¿no? Es más una actitud de búsqueda, ¿no? En la anterior es más una actitud de encuentro, y en esta es más una actitud de búsqueda. Bien, pasamos a la segunda parte, que si no, no terminamos nunca. Segunda parte, ven y escucha. La página Ven y Escucha, ahí hemos puesto a este Cristo fantástico sobre las nubes, la ascensión,
a los cielos, pues el Cristo de yo creo que es la imagen más grande que hay en el mundo de Cristo, ¿no? la de Brasil, ¿no? Aparece pues este Cristo con los brazos abiertos, ¿no? Y que está por encima de las nubes, ¿no? Bien, entonces ven y escucha. Sirve de sumario que presenta las secciones, como siempre, mini guía del catequista a la vista del catecúmeno catequizando. ¿Qué aportaciones aparecen en estos recuadros que no tienen mayor objetivo que el de ir apuntando cada una de las secciones, de las 4 secciones de esta segunda parte? Pues hay algunas aportaciones que no simplemente resumen o indican lo que luego va a venir, sino que dicen algo que luego no está en cada una de las páginas de estas secciones, ¿no? Pues mirar la aportación. Hay 2 que creo que son interesantes. En el tercer recuadro presentamos el texto de la Lectio Divina desde una breve explicación del Papa Francisco. Es como una mini, o casi como una munición de entrada al texto de los Hechos de los Apóstoles. Mirar a Jesucristo que asciende a los cielos es una invitación a testimoniar su evangelio en la vida cotidiana, con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva. Es una explicación, bueno, pues simplemente que sepáis que evidentemente esa frase del Papa Francisco luego no viene, lógicamente en el texto es el texto del Evangelio y las 4 palabras que se explican, que luego veremos que son muy interesantes, ¿no? Y en el cuarto recuadro aprovechamos para exponer el contexto histórico de la carta Diogneto, de la que extraemos uno de los textos propuestos para la meditación. Evidentemente, en la página de Meditamos simplemente reproducimos el texto, pero es muy interesante que los chavales conozcan el origen de ese texto. Y como es un texto de los textos más hermosos de la tradición cristiana, es uno de los textos que yo creo que todo buen cristiano y que en toda comunidad cristiana y que prácticamente en casi todas las parroquias, pues de los que tenían que estar incluso puestos en una pared, ¿no? Con las bienaventuranzas, porque es un texto precioso que tenemos de los padres de la Iglesia, de la tradición cristiana, y que es luego lo vemos, y que es una descripción maravillosa de lo que es el cristiano, ¿no? Entonces, escrita en el siglo II por un cristiano o un pagano oculto que quería conocer más sobre ellos, fue encontrada en 1463 en Constantinopla junto a otros manuscritos. Recemos como cristianos a Jesús, que asciende a los cielos, cumplida su misión, pero que sigue en medio de nosotros. Bien, pues hay por lo menos que haya una referencia cronológica de cuándo es del siglo II este texto. Bien. Dicho esto, de la página Ven Escucha, pasamos ya a ver cada una de las secciones de esta segunda parte. La primera de todos es miramos. Miramos. Como miramos, ya sabéis que siempre es una experiencia. Miramos y admiramos son testimonios, experiencias. En este caso, un testimonio, como siempre miramos, que pretende no ser solamente personal, sino que pretende ser un testimonio de algún modo más comunitario, ¿no? O más amplio. Y en este caso hemos querido poner el testimonio de una familia que desde la música anuncia la alegría del Evangelio para todos. ¿Por qué hemos elegido hablar aquí de la familia de la que surgió, de la familia de Brotes de Olivo? Pues mira, entre otras cosas porque durante todos los 27 cuadernos proponemos muchas canciones de Brotes de Olivo. Entonces, que también sepan los chavales si estas canciones, de cuál es el origen de estas canciones, ¿no? Es verdad que a mí a veces me dicen, pero es que esto de lo de Brotes de Olivo es de tu época, no de la época de los chavales de hoy. Bueno, yo creo que Brotes de Olivo podemos decir que la música religiosa ya podemos situarlo en los clásicos. Y por lo tanto, los clásicos no pasa el tiempo, o sea, permanecen, ¿no? Yo creo que la capacidad, y ya lo veremos con los niños, ¿no? Las canciones de Brotes de Olivo cuando eran niños siguen siendo canciones para niños especialmente valiosas para ellos porque son muy buenas y lo bueno pues siempre sirve, ¿no? Lo bueno queda, ¿no? Pues queda Mozart, pero no quedan muchos otros que hacían la música del estilo que hacía Mozart, ¿no? O Beethoven. Y quedan los Beatles y no quedan muchos de los miles de grupos de la época de los Beatles, pero quedan los Beatles, ¿no? Pues yo creo que en la música religiosa hay grupos, unos más y otros menos, pero en España, pues Brotes de Olivo ya tienen, digamos, un peso y un valor. Pero lo importante aquí es la experiencia espiritual de Brotes de Olivo. Porque Brotes de Olivo no es un conjunto musical, es una familia. Es una familia
doméstica, real, porque empezaron siendo, y aquí se cuenta la Génesis, pues una familia que cantaba a toda la familia, y luego una familia más grande que es prácticamente un movimiento, que es el pueblo de Dios, que ha surgido a partir de brotes de olivo, ¿no? Con toda una espiritualidad, ¿no? Entonces es muy interesante pues esta historia. ¿Por qué? Porque es una historia, lo pongo aquí, donde decimos, en la guía decimos, miramos a los brotes de olivo, la familia misionera que expresa su fe y evangeliza con sus canciones que se canta en todo el mundo. Tanto la alegría de la resurrección como la nueva vida que ella comporta, como su expresión cultural, como la consecuencia misionera de la ascensión, aparecen en el testimonio de la familia eclesial formada por la comunidad Pueblo de Dios, surgida de la familia doméstica, surgida a su vez del matrimonio entre Rosa Escala y Vicente Morales, que es un místico laico actual, ¿no? Y de hecho, pues yo que tengo la gracia, la suerte en cristiano, la gracia de conocer mucho a Vicente Morales, pues realmente es un hombre que cuando estás a su lado y cuando lo escuchas, pues tienes pues eso, la sensación de estar con alguien que tiene un recorrido vital, espiritual tan profundo, que lo único que puede hacer es irradiarte luz, ¿no? ¿no? Porque son de estas personas pues muy tocadas por Dios en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es un punto de referencia muy interesante, ¿no? Pero no hablamos aquí de Vicente, podríamos haber hecho en Admiramos una página sobre Vicente Morales, no, aquí hablamos de los brotes de olivo, ponemos la foto, de una foto más actual, él es el que está ahí, uno de los micrófonos más o menos en el centro de rojo, ¿no? Con su mujer, y ese es con el pelo blanco, y aquí pues es una foto en un concierto o en un ensayo o lo que sea de brotes de olivo, ¿no? En el recuadro les preguntamos cómo pueden ser ellos también sal y luz para el mundo como brotes de olivo, ¿no? Sabéis que una de las canciones más bonitas o más conocidas de brotes de olivo es Sal y luz, ¿no? Entonces, bueno, pues de algún modo esta es un poco la idea, ¿no? Es por tanto un testimonio muy pascual, es un testimonio muy pascual, muy misionero, ¿no? El evangelizar desde la belleza de un mensaje cristiano, de un mensaje de anuncio de Jesucristo a través del canto, ¿no? Bien. Y luego hemos puesto en Admiramos, claro, esto alguno pensará, pues esto es de formación profesional del delegado de catequesis, que por ser periodista tiende al periodismo, ¿no? Bueno, es verdad que donde yo he conocido más testimonios de vida cristiana y de testimonio cristiano en la vida pública, pues ha sido en ese ámbito, entre tantos ámbitos que hay, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que aprovechar a las personas que han formado parte de la vida de la Iglesia de hoy y de la vida de la Iglesia de hoy en Madrid, en España, y no tener miedo, más aún si además ya no están entre nosotros, como es en este caso, de poder ofrecerles. No quiere decir que sean personas ni perfectas, ni santas, ni nada, bueno, pero ¿se les puede imitar en algo? Sí. Pues si se les puede imitar en algo, o se les puede admirar por algo, pues ¿por qué no proponerlos? Porque la evangelización tiene que ir por los testimonios personales, o sea, el evangelio vivido, y en este caso la experiencia de los hechos de los apóstoles, del envío misionero de los apóstoles, pues verlo reflejado no solamente en los testimonios de un misionero religioso, sino también de un laico, en este caso una mujer laica, madre de familia, y que realmente pues, no tenía otra ilusión en su vida que dar testimonio de Cristo y dar testimonio de la Iglesia en su vida personal y también en su vida profesional, ¿no? Que eso es lo que aquí ofrecemos, ¿no? Yo, como tuve la gran suerte de tener una gran amistad con Paloma Gómez Borrero, yo muchas veces me pregunto que en el juicio final a mí el Señor me va a ser muy exigente, porque ya me estoy viendo la pregunta. Tanta gente santa que he puesto a tu lado y tú y tú ahí, ¿no? Porque la verdad es que he conocido gente muy especial, y en el sentido de un testimonio cristiano muy profundo, ¿no? Y entre ellos, pues a Paloma Gómez Borrero, y por eso pues yo también quería que estuviera aquí, ¿no? Entonces, bueno, entre tantos, muchos que se pueden elegir, ¿no?
Continúa diciendo la Guerra que admiramos a una periodista muy querida en toda España, Paloma Gómez Borrero, fallecida un año antes de la elaboración de este recurso, que llevó con gran soltura su identidad de mujer moderna, adelantada a su tiempo, apoyada en su fe cristiana. Lo hizo público por su profesión todos los días y además contribuyó notablemente a una información veraz y profunda de la vida de la Iglesia, ¿no? Yo escribí cuando murió un artículo extenso simplemente contando anécdotas mías con Paloma Gómez Borrero, porque eran anécdotas interesantísimas. No quiero enrollarme porque si no terminamos nunca, pero solamente os cuento una. Cuando yo la conocí personalmente, yo la conocí cuando estaba estudiando en el Colegio Español en el año 98. Ella muchas veces iba al Colegio Español porque cuando había algún evento de obispos españoles, una visita límina de obispos, de obispos españoles o tal, pues como terminaban luego comiendo todos en el Colegio Español y ella tenía que hacerles preguntas y entrevistar y tal, primero en su época de televisión española, pero luego sobre todo pues en su época de corresponsal de COPE en Roma, pues entonces ya se venía mucho al Colegio Español y el Colegio Español pues era como uno más de los del Colegio Español, ¿no? Era su casa, ¿no? Y entonces yo, cuando yo estuve allí, un año que estuve en el Colegio Español, pues estuve pues la primera vez que estando yo, ella fue allí, pues coincidimos en la mesa y ahí nos conocimos. Y yo conté al final de la comida, a mí no me conocía de nada, y yo conté al final de la comida que volví a Madrid esa tarde en avión y que iba a pedir un taxi para ir al aeropuerto. Y entonces Paloma me dijo, no. ¿Te vas a gastar un dinero en un taxi? No, te llevo yo. Digo, pero Paloma, que sí, que te llevo yo, no tengas ningún problema. Yo te llevo, en un momento te vas a gastar el dinero. Y en el cochecito que tenía, un cochecito que se caía por todas partes, por trozos, ¿no? Y conduciendo ella, que era un peligro conduciendo, pero me llevó al aeropuerto. Pero una de las cosas más graciosas es que en cuanto me senté a su lado en el coche, me dijo, pero no te creas que esto lo vas a hacer gratis, que esto te va a salir gratis. Tienes que hacer un trabajo mientras llegamos al aeropuerto. Y digo, ¿qué trabajo tengo que hacer, Paloma? Dice, busca en el bolso. Digo, ¿en cuál de ellos? Porque, de hecho, el artículo que publiqué se titulaba Los dos bolsos de Paloma, porque siempre iba con dos bolsos, ¿no? Uno llevaba las cosas profesionales y otro las personales, ¿no? Pero siempre iba con dos bolsos. Y entonces, pues, ¿en cuál de los dos? En ese, en el color que me dijese. Busca el móvil que tengo allí, eran de esos móviles así, que eran un poco... Y dice, y el cargador. Y yo busqué el cargador y digo, ¿pero qué cargador? El cargador a mano. Yo no sabía que existían cargadores a mano. Y entonces me pasé todo el viaje con el móvil y dándole con la mano a una palanca que era para ir cargándolo manualmente el móvil. Y dice, es que si no, se me descarga esta tarde y no necesito tener cargado. O sea, yo te llevo al aeropuerto, pero para que tú me cargues el móvil. Bueno, pues era así. Luego muchas veces coincidí con ella en el aeropuerto también, en viajes, y ella siempre me decía, que Manuel, que lo del café al final, antes de embarcar, pero ahora tenemos una hora, como había en el embarque, tenemos una hora y ya sabes que yo siempre lo que hago es ir a la capilla. Vente conmigo si quieres o haz lo que quieras y luego nos vemos. Y entonces era llegar a la capilla del aeropuerto, se ponía de rodillas y no se movía durante una hora como si se hubiera parado el mundo. O sea, una mujer tan activa y cómo sabía aprovechar ratos de oración y era impresionante. Pero bueno, no sé, porque entonces me estaría toda la tarde hablando de Paloma Borrero. Simplemente que la tenéis ahí, ¿eh? Entonces, bien, es el testimonio de una mujer laica en la vida pública, en este caso en el periodismo, que unió la vitalidad y el sentido de su vida y su trabajo en su fe y el resucitado, y que supo de modo excelente dar testimonio de su fe y de la fe de la Iglesia en su profesión periodística, porque realmente fue la portavoz del Papa Juan Pablo II para toda España durante tantísimos años, ¿no? Y de la vida de la Iglesia, ¿no? Nos vamos por eso les preguntamos, ¿y tú te gustaría también ser voz del Evangelio en tu vida cotidiana? Bien. Y entonces ahí está. La foto es una foto tomada en la sede de la Fundación Crónica Blanca, que yo presido, con Cristina Sánchez, que es la redactora jefe de Alfa y Omega y del patronato de la Fundación, ¿no? Ella venía, cuando estaba en Madrid, venía siempre a todo lo que teníamos en la Fundación. Para ella era como su segunda casa en Madrid, venir a la Fundación. Bueno, que si no, no dejo de hablar de Paloma. Escuchamos, pasamos a lo principal. Sabéis que estas dos
aunque yo ponga tanto entusiasmo en Brotes de Olivo y en Palomamos de Horrero, pero catequéticamente, en el contexto de este cuaderno de catequesis, el valor que tienen estos dos testimonios es simplemente para preparar el anuncio de la palabra. Lo principal es el anuncio de la palabra de Dios. Lo prepara en el sentido de que nos hace ver desde el principio que lo que luego va a aparecer en la palabra de Dios no es algo teórico, sino que es algo vital, es algo real, porque estamos llamados a vivirlo todos y otros nos han precedido viviéndolo también a su manera y con sus dificultades y con sus errores, pero ha dado sentido a su vida, ¿no? Entonces ese es el contexto. Y pone aquí la pasión de Cristo. Perdonad que eso está mal puesto, esto es del cuaderno anterior, que como utilizo la plantilla, pues no lo he cambiado, ¿no? Ahí tiene que poner ascensión, no la pasión de Cristo, sino ascensión, porque es el texto de la ascensión. Y fijaros que normalmente en la explicación de esta página, en otros tutoriales hemos dedicado poco tiempo, pero en este sí que quiero yo dedicar a explicar algunas cosas porque me parece muy interesante. Bueno, no repito lo de en general, porque eso ya lo sabéis. En particular, dice la guía que aquí podemos contemplar la escena de la ascensión del Señor resucitado en una lección divina en la que sus participantes están llamados a hacer una triple experiencia. No quiere decir que tengan que hacer las 3 experiencias, pero que son 3 posibles experiencias que ojalá los chavales hagan en esta lección divina. Asombrarse ante el hombre más admirable de la tierra, que siendo Dios, vuelve al Padre hasta que venga glorioso de nuevo al final de los tiempos. Es decir, esta es una lección divina, este es un texto de la Sagrada Escritura para quedarse entusiasmado y asombrado por Cristo Jesús. Aquí de lo que se trata es de mostrar que Cristo es el Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor de la vida, de la historia, de cada hombre, ¿no? Esto es lo principal. Que ellos puedan hacer, así como los apóstoles se asombran en la ascensión, que ellos también puedan hacer esta experiencia del asombro ante Cristo, ¿no? Acoger el mandato del anuncio universal del Evangelio, que para el cristiano es el primer compromiso de amor por los demás hombres, ¿no? Acoger el mandato del anuncio universal. Y hacerlo con la prontitud y el entusiasmo de quienes han sido advertidos. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Así como con la esperanza puesta en el que volverá como le habéis visto marcharse. Volverá como le habéis visto marcharse, es decir, desde los cielos. La segunda venida de Cristo, ¿no? La que preparamos siempre en este caso más en el tiempo de Adviento tenemos esta idea, pero también en el de Pascua, ¿no? Bien. Son muy oportunas las explicaciones de 4 expresiones del texto, las 4 explicaciones que nos hace aquí Pedro Barrero, que yo le pedí a este biblista catequeta, que son muy sencillas para que lo entiendan todos los chavales. Yo le dije que esto lo hizo él, fantástico, que eligiera de cada texto de todos los cuadernos las 4 palabras que él considerase que o bien porque no se entienden o bien por la importancia que tienen en el texto, convenía explicar a los chicos y que el catequista las tenga a mano para poder explicar de este texto, ¿no? Y aquí son Teófilo, fuerza del Espíritu Santo, testigos y elevado al cielo, ¿no? Son muy oportunas las explicaciones de 4 expresiones del texto. El comienzo, querido Teófilo, nos sitúa ante un texto, los Hechos de los Apóstoles, que aúna el estilo epistolar, sea Teófilo un cristiano concreto o cada uno de los cristianos amados de Dios, con el estilo narrativo de una crónica sobre el inicio de la vida de la Iglesia. El estilo literario de los Hechos de los Apóstoles está entre estos 2 géneros. El género epistolar, porque es una carta y empieza como una carta, querido Teófilo, ¿no? Y todo el texto rezuma el estilo de quien está contando algo a través de una carta, y luego pues toda la carga, digamos, narrativa de lo que sería el género de la crónica, que es el mismo que el de los evangelios, que son realmente crónicas que nos están narrando la experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús, y nos están hablando, en este caso, del inicio de la Iglesia. La expresión, bueno, y aquí en Teófilo lo que nos explica Pedro es que no sabemos si el destinatario de los Hechos Apóstoles es una persona concreta cuyo nombre es Teófilo, o si lo que está haciendo
Lucas al escribir los apóstoles es utilizar el método epistolar y escribir una carta a cada uno de los cristianos, y por lo tanto a cada uno de nosotros, con este nombre genérico. ¿Qué es un cristiano? Un amado de Dios. Pues todos somos teófilos, ¿no? Todos somos amados de Dios, ¿no? Bueno, pues esa es un poco lo que explica, ¿no? La expresión "la fuerza del Espíritu Santo" sitúa el misterio de la ascensión en el contexto de todo el misterio pascual, que llega a su plenitud con la fiesta de Pentecostés, ¿eh? O sea, resurrección, apariciones de la resurrección, la tumba vacía, las apariciones del resucitado, la ascensión y Pentecostés forman todo un bloque que es el acontecimiento pascual. Y no podemos entenderlos unos sin otros, ¿no? En Pentecostés celebramos la recepción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, antes que cuando están los discípulos reunidos en Pentecostés, ya el Señor los sopla en la aparición en el cenáculo. Recibid el Espíritu Santo, es decir, que están unidos. La recepción del Espíritu Santo aparece ya desde el primer momento de la resurrección, ya empieza a cumplirse esa recepción, aunque se cumple en plenitud en Pentecostés, ¿no? Y aquí, en la sesión, también aparece la expresión "recibiréis", aquí como promesa del Señor resucitado cuando ascienda a los cielos. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? La expresión "testigos" viene a ser la palabra clave de todo el cuaderno, ¿eh? Esta es la palabra clave de todo el cuaderno, testigos. La experiencia de la ascensión es la de los testigos. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Es la frase que identifica al testigo. ¿Qué haces ahí parado? Si tú eres un testigo, da testimonio. No te pares, no. Empieza a dar testimonio, ¿no? La expresión "testigos" viene a ser la palabra clave de todo el cuaderno. Es lo que identifica al cristiano después de la ascensión. Es importante que sea la misma palabra con la que designamos a los mártires, como explica, ¿no? Nosotros en castellano distinguimos entre testigo cristiano, porque utilizamos una palabra que sirve para alguien que da testimonio de algo que ha visto y oído, ¿no? Y entonces, de mártir, pero originalmente es la misma palabra. El martirio es testimonio, ¿eh? El mártir es el testimonio por excelencia. El que es capaz de dar la vida es el que da el máximo testimonio. El que por su fe da la vida, pues por Cristo, es el que más testimonio da de Cristo, que es el mártir, ¿no? Bien. Entonces, y luego la expresión "elevado al cielo". Cuidado, esta expresión requiere dos aclaraciones teológicas, que es bueno que el catequista las tenga bien claras, ¿no? Que no se trata tanto de una ascensión física. El destino de la ascensión no son las nubes. Aquí he puesto las nubes, ¿no? El destino de la ascensión no son las nubes, aunque este fuese la forma visible de realizarse. Cuidado, no estamos diciendo que el Señor no ascendió físicamente a los cielos. Esto lo vieron, esto fue un fenómeno extraordinario que contemplaron. Ahora, el Señor, ¿la ascensión a dónde es? Aunque visiblemente le vieran irse a los cielos, la ascensión es al Padre. El Señor no asciende a los cielos para quedarse en una nube a 3.000 metros de altura, ¿no? Ahí no se ha quedado el Señor cuando asciende a los cielos, sino que se ha ido al cielo, que es un estado de vida que es se ha ido al paraíso, ha ido a los nuevos cielos y la nueva tierra, ha ido a sentarse a la derecha del Padre, como decimos en el credo, ¿no? Pero físicamente los apóstoles ven ese movimiento elevándose al cielo, ¿eh? Entonces, pero conviene tener claro, porque claro, si no, es la típica pregunta que hagan ya no tanto los adolescentes, pero sí que hacen los niños. Y cuando ascendió a los cielos, ¿y dónde y a qué altura se quedó? ¿No? Bueno, aquí no es una cuestión de altura física, ¿no? Aquí no es una cuestión de altura física, ¿no? Y que la ascensión, cuidado, este segundo punto es muy importante, y que la ascensión no significa que Jesús no siga estando en medio de sus discípulos, en el misterio de la Iglesia, a través del Espíritu Santo, que esa es una clave fundamental de la ascensión. La ascensión no significa que la Iglesia se quede huérfana de Jesús, que Jesús al ascender a los cielos nos haya dejado solos, no solamente porque en el propio texto de la ascensión nos promete su Espíritu, sino que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es el que hace posible que se cumpla la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, donde 2 o 3 estén unidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, ¿no? Por tanto, la presencia de Jesús
Jesús suba a los cielos, pero sigue también presente en la Iglesia. Luego lo veremos porque luego volvemos a esto, ¿no? Bien, respondemos, pues ya está, respondemos a las preguntas, tal. Meditamos. Los cristianos alma del mundo, el texto de la carta de Diogneto. Bueno, no sé si todos conocéis este texto. Es un texto precioso, magnífico, conviene de un catequista también, ¿no? Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por costumbres. El texto es mucho más largo, aquí veis que hay unos entrecomillados con puntos suspensivos, pero estos entrecomillados con puntos suspensivos no los he puesto yo a mí, sino que son, digamos ya, los clásicos que se suelen poner siempre, porque son ideas repetidas cuando se hace, digamos, la versión corta, que es la que aquí aparece, la versión corta de la carta de Diogneto, ¿no? Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes de Tartarega, habitan su propia patria, todo esto, y luego cuando dice que son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia, y ellos en cambio, para luego tener que decir que los cristianos son el alma del mundo, ¿no? El cristiano como el que es el alma del mundo. La carta de Diogneto, bueno, dice la guía, en la meditación traemos un maravilloso texto que describe bellísimamente la identidad de los primeros cristianos, la carta de Diogneto, para terminar con la oración, cumplida tu misión, de Emma Margarita al Señor en su ascensión a los cielos. La carta de Diogneto es la inmejorable expresión de la paradoja de la identidad cristiana, que acaba con la tradicional ruptura religiosa entre lo profano y lo sagrado. Ser alma le da al cristiano el máximo de su consagración. Más consagrado a Dios no puede haber que el bautizado, porque está llamado a ser alma. Sí, está llamado a participar de la vida divina. Más sagrado que eso, ser alma, ¿no? Pero serlo del mundo, no de sí mismo, sino del mundo. Por tanto, lo máximo como experiencia religiosa de lo sagrado, pero lo máximo como experiencia religiosa de lo profano, porque es ser alma del mundo, ¿no? Y por tanto, le da al cristiano el máximo de su implicación en las realidades profanas. Sabéis que esta es una de las novedades de Jesucristo, que rompe con todas las tradiciones religiosas, con todas, ¿no? ¿Os acordáis que en uno de los cuadernos, en el del sacerdocio, uno de los testimonios de Admiramos era este sacerdote español, el de la Última Cima, Pablo, ay, no me viene el apellido, ¿no? Pablo, bueno, el de la Última Cima, Pablo Domínguez, muy bien, Jorge, estás ahí, menos mal con que está sus cosas, pero está... Están varias cosas a la vez. Entonces, Pablo Domínguez. Es que me he acordado de Pablo Domínguez porque él empezó un diálogo con universitarios una vez en la Complutense, y el diálogo empezó, él no daba una conferencia, era que le hicieran preguntas a un teólogo, entonces fueron todos los que quisieron ir. Y la primera pregunta que le dijo es, vamos, más que una pregunta, levantó uno y dijo, yo es que me aburre y me parece inalcanzable y me parece que tiene que ver con la vida todo lo que sea religioso. Y Pablo Domínguez, ¿sabéis lo que contestó? Y dice, pues ya somos dos, porque a mí también. Claro, todos se quedaron y ya él explicó, como buen teólogo, dice, si entiendes por religioso, yo no lo sé ahora literalmente, pero le empezó a decir pum, 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 es decir, si entiendes por religioso algo que no tiene que ver con este mundo, ni con la vida, ni con las cosas, dice, yo tampoco. Dice, pero yo tampoco porque Cristo tampoco. Cristo rompió con el concepto tradicional de lo que es una religión, que es separarse de lo profano. Elegir lo religioso en contraposición con lo profano. Y Cristo ese velo lo rompió. Se rasgó el velo del templo cuando Jesús muere en la cruz, que separaba el Sancta Sanctorum, donde en el templo estaba la ley, estaba el arca de la alianza, lo más sagrado que tenían los judíos, la memoria de la liberación de Egipto, del ámbito de lo profano, que es donde estaban, ¿no? Y ese velo se rompió simbólicamente la separación entre lo sagrado y lo profano. Entonces,
Este es el mensaje también de la carta a Diogneto, alma del mundo, y por tanto, máximo compromiso con el mundo no lo puede haber que el de un cristiano, porque tiene que ser alma del mundo, pero ser alma, ser alma, por tanto, con la mirada puesta en el cielo y desde el cielo, ¿no? Bien, la bellísima oración de Emma Margarita. Fijaros que el texto a Diogneto es un texto precioso, pues que no creamos que le hace sombra a un poema moderno como es el de Emma Margarita. ¿Por qué? Porque yo creo que es de las cosas más bellas que yo conozco, hay muchas otras que yo no conozco, lógicamente, pero de las cosas más bellas poéticamente que se han escrito de la Ascensión. Es una oración a Jesús resucitado que asciende a los cielos, ¿no? Cumplida tu misión subes al cielo, mas regresas en cada Eucaristía, con tu cuerpo y tu sangre día a día alcanzamos la gloria en este suelo. En nuestro corazón late el anhelo de volver a tu hermana cercanía, por esa celestial melancolía florece la esperanza y el desvelo. Confiamos en ti tras tu partida, podemos disfrutar de tu presencia por palabra que diste en despedida. Acércanos al pan que da la vida y en el tiempo final de la existencia concédenos la paz de tu acogida. Lo bonito de este texto, además de su belleza literaria, es que une estas dos realidades. El Señor, el anhelo de Cristo, es la experiencia profunda de la Iglesia, que por un lado tiene como una nostalgia desde los apóstoles del Jesús en Galilea, del Jesús antes de su vida pública, del Jesús resucitado, del Jesús, vive de esa nostalgia, de ese anhelo, del Jesús presente, pero al mismo tiempo vive de una presencia que es mucho más mayor, aunque sea invisible, pero es mucho mayor que la presencia visible, porque es la presencia del glorificado que está en la Iglesia y que no nos deja nunca. Entonces, esta posible contradicción, pero que es otra gran paradoja cristiana, pues aparece aquí, ¿no? Entonces, lo pongo aquí, ¿no? La bellísima oración de Magdalena nos pone, a su vez, ante la otra fantástica paradoja, la del anhelo de la Iglesia por el encuentro con Cristo en el cielo y la de la certeza y fortaleza de su permanente presencia en su seno. Pasamos a la tercera parte, que vamos ya con el tiempo muy mal. Abre los ojos, pues ya veis la foto de Juan Pablo II, entre africanos, imagen de universalidad, que será protagonista en 3 secciones, Juan Pablo II, en imitamos, en participamos y en comunicamos, de esta parte formativa. En el segundo recuadro se aporta una apreciación interesante del Papa Francisco sobre San Juan XXIII y San Juan Pablo II, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que es cuando dice que conociendo las tragedias del siglo XX dieron esperanza al mundo en ese siglo. Bien, aprendemos. Preciosa esta página de Aprendemos. Preciosa esta página de Aprendemos, que es Jesús, Señor del universo y de la historia. Dice la guía que en esta unidad catequética en la que contemplamos la ascensión del Señor a los cielos, comenzamos las catequesis formativas con un Aprendemos dedicado a explicar lo que significa en la fe católica que Jesús glorificado, que vendrá al final de los tiempos, sea Señor del universo y de la historia. Los 4 párrafos de la mano del Catecismo de la Conferencia Episcopal Testigos del Señor explican 4 rasgos del misterio de Cristo resucitado y ascendido a los cielos para estar a la derecha del Padre. Es decir, son estos 4 párrafos, pero yo he querido destacar en esta explicación del tutorial 4 palabras que son 4 palabras teológicas del glorificado y que son importantes, ¿no? La primera, su exaltación, que la comunidad cristiana reconoce en su vida y expresa en la liturgia a través de la postración y la confesión, y que no se explica sino desde su previo abajamiento de la mano del texto de la carta de San Pablo a los Filipenses. O sea, la teología, la explicación de lo que es la exaltación es este texto de Filipenses. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Pero si cogéis el contexto de la carta a los Filipenses, ahí aparece el contraste con lo que significa la kenosis de Jesús, el abajamiento, ¿eh? La exaltación viene después y por el abajamiento, ¿no? Bien, su señorío. ¿Por qué le decimos a Jesús el Señor? A Jesús el Señor. El del Rey del universo. La palabra Señor siempre va unido a realeza. Sabéis que en todos los idiomas, en la tradición de todas las monarquías, el modo de tratar a un rey o a una reina es Señor y Señora. Luego nosotros lo hemos extendido
¿no? A todas las personas con respeto, pero el origen de la palabra Señor y Señora se refiere a los reyes, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos Señor, es desde la tradición del pueblo de Israel, es la manera de llamar al rey, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de Jesús, el Señor es el Rey del universo. Su señorío, el del Rey del universo, del reino de los cielos, realizado en el sí, pero todavía no en la tierra, por la presencia del pecado y de la muerte, y ya por él vencida para siempre. O sea, Él es Señor, porque Él es el Rey del universo, pero reina en el cielo y en la tierra va reinando, pero todavía no en plenitud, pero ya ha vencido el pecado y la muerte, aunque todavía estén presentes y le resten visibilidad a su reino, ¿no? Otro aspecto que aparece es su ser cabeza de la Iglesia, como glorificado que permanece misteriosamente en la Iglesia y que a través de su Espíritu le impulsa hacia el reino de Dios culminado. Cuidado, el lenguaje que yo aquí estoy utilizando es para vosotros. Como veréis luego, el lenguaje que aparece en Testigos del Señor y que hemos recogido aquí es un lenguaje para los chavales, mucho más sencillo y mucho más claro, ¿no? Su vuelta al final de los tiempos, su segunda venida, esta vez glorioso para juzgar y clausurar la historia humana. El recuadro nos remite a una feliz expresión de Xavier Zubiri, del filósofo. Habría que explicar a los chicos seguramente qué significa entanteo, ¿no? Es una frase de Xavier Zubiri muy, muy significativa, porque dice que la historia de la humanidad es cristianismo en tanteo, ¿eh? La historia de la humanidad es cristianismo en tanteo. Desde la resurrección de Cristo es cristianismo en tanteo. Es que la historia está como en un tanteo, ¿no? En lo cristiano, ¿no? Da un paso adelante, un paso hacia atrás, pero va yendo a la meta, ¿no? Cristianismo en tanteo. Entonces, bueno, pues sí nos sirve. Y hace dos preguntas que relacionan el reinado de Cristo con dos dimensiones de su vida, la personal y social, ¿no? Las dos preguntas que aquí aparecen, ¿no? ¿En qué pasos de la historia verías tú que va calando el reinado de Cristo y en qué pasos de la historia se resiste a ello? Que ellos puedan ver en ejemplos de la historia, cuando pues las guerras, todo lo que sea en contra de la dignidad del hombre es un retraso en la construcción del reino de Dios, y todo lo que sea el bien que se hace en este mundo es ir conquistando el reino de Dios, ¿no? Y en tu vida personal, ¿querrías ser leal seguidor de Cristo, Señor del universo? Aquí le estamos proponiendo la lealtad a un Señor, pero no a cualquier Señor. No le estamos pidiendo que se ponga de rodillas delante de un príncipe de este mundo, para que lo haga su caballero, sino que sea leal al Señor del universo, ¿no? Bien, entonces, y la imagen, claro, la imagen no es completa, pero es la imagen del Pantocrátor, ¿no? Imagen de Cristo sentado en su trono, con la mano derecha en actitud de bendecir y sosteniendo, ¿no? Habéis visto siempre esta imagen, ¿no? Y sosteniendo en la otra los evangelios, ¿no? El libro de los evangelios. Es característico del arte románico y del bizantino y generalmente está enmarcado dentro de una aureola ovalada. Es la imagen más clásica en la tradición cristiana del señorío de Cristo, Rey del universo, del Señor que está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Bien. Imitamos a San Juan Pablo II. No me entretengo mucho porque todos sabemos de San Juan Pablo II. En Imitamos nos acercamos a él, el Papa que creó la fiesta litúrgica del Domingo de la Misericordia en el segundo domingo de Pascua y que tanto se esforzó por mostrar al mundo el verdadero rostro del Redentor de los hombres. Sabéis que su primera encíclica fue Redemptor Hominis, que es sobre el señorío de Cristo en la historia y en la vida del hombre, ¿no? Como reza el título de unas primeras encíclicas. Bien, el recuadro propone, por un lado, indagar en el testimonio de San Juan Pablo II como el mayor líder en la historia de varias generaciones de jóvenes, por ejemplo, sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud por él instauradas. Y por otro lado, escribir una oración en torno a su lema, no tengáis miedo. Aquí les proponemos una catequesis en torno a Juan Pablo II con estas dos ideas. Para estos chavales no tienen memoria histórica porque es imposible, son chavales. Y entonces no conocen lo que fue Juan Pablo II, ni lo que supuso Juan Pablo II cuando inauguró las Jornadas Mundiales de la Juventud y que ha sido el hombre que en la historia más jóvenes ha reunido en toda la historia, ¿no? Cada 2 o 3 años con las jornadas y en muchas otras ocasiones, ¿no? Yo recuerdo siempre, yo en cuanto murió Juan Pablo II, enseguida, pues con otros 2 periodistas jóvenes, nos fuimos 3, éramos 4, nos fuimos a Roma en el primer avión que pudimos, y como allí vivía mi prima Cristina, que vino los jueves, ¿no?, en la que habló de Santa Catalina de Siena, ella vivía en Roma, pues allí en el salón de su casa dormimos y estuvimos, y a mí me impresionó cómo
Roma se llenó de jóvenes de todo el mundo. O sea, a Juan Pablo II le despidieron los jóvenes, porque fue el papa que más ha hecho en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia reciente, ¿no? Cuando ya el concepto de lo que es la vida del joven, el que más ha entendido y ha sido entendido por los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues fue impresionante ver lleno, parecía, pues, sus funerales, el ir a verle a él en la tumba dentro de San Pedro, parecía que fuera su última jornada mundial de la juventud, ¿no? Bueno, eso que yo lo tengo en mi memoria personal, me encantaría que de algún modo pudiéramos hacérselo llegar a los jóvenes de hoy, a los adolescentes de hoy, ¿no? La figura de este Papa que tanto entendió a los adolescentes jóvenes y tanto le entendieron y tanto le querían, ¿no? Bien, pues, y luego lo del lema "no tengas miedo", yo creo que siempre es muy provechoso, ¿no? Cuidamos, el Señor es mi luz y mi salvación. Mirad, aquí nos encontramos con otro texto muy bonito de testigos del Señor. Tal vez yo creo que es la mejor página que tiene ese libro así de gordo que es Testigos del Señor. Para mí esta es casi, si no la mejor, de las mejores páginas de ese libro. Está muy logrado este texto con esos 4 puntos, ¿no? Porque es muy catequética, enlaza mucho con la sensibilidad de los chavales, está muy bien escrita, ¿no? Dice la guía, en Cuidamos continuamos con otra catequesis cristológica sobre Jesús, luz y salvación, con referencia a la identidad del cristiano iluminado y salvado en su bautismo. De la mano de uno de los textos más lúcidos del catecismo, ofrecemos una clave de identidad, siempre presente la pregunta de la precatequesis, la de quiénes somos, ¿no? En este caso, la de quien ha encontrado en Cristo resucitado la luz de su vida, sobre la que le preguntamos en el recuadro, uniendo 4 aspectos de esta identidad. La herencia de la fe en el resucitado, que es el primer párrafo, es decir, todo lo que es la transmisión de la fe desde los apóstoles, ¿no? Su encuentro en la Iglesia. No podemos tener a Cristo sin la Iglesia, no podemos encontrarnos a Cristo sin su Iglesia, ¿no? La pertenencia. Su potencial infinito para la vida, ¿no? La libertad, hace libres al iluminar todos los caminos, ¿no? Y que esta identidad le ha sido dada por el bautismo, ha quedado marcado por el bautismo, con el que inició o iniciará, en el caso de que fuese un catecúmeno, su iniciación cristiana hacia la recepción de los demás sacramentos. Bien, pasamos a las 2 catequesis de la doctrina social, compartimos y participamos. Compartimos, aquí podemos entender que puede haber un poco de choque, ¿eh? Hasta ahora todo está mucho más enlazado, siempre lo hemos dicho en algunos cuadernos, el paso aquí es mucho más continuo, en otros hay un poco más de ruptura. Aquí hay una continuidad, pero hay que descubrirla, ¿eh? Porque empezamos en este tema de formación en la doctrina social con el tema del desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Esta es una expresión muy de hoy, ¿no? ¿Esto de qué? ¿No? Me estás hablando no sé qué, pero ¿de qué? ¿No? Como diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Pues ¿desarrollo de qué? Pues nosotros queremos hablar del auténtico desarrollo, ¿no? Siempre como instrumento de sensibilidad en el Evangelio social, la doctrina social, tomando del local. Estamos en el contexto teológico del proceso y, por tanto, desarrollo del reino de Dios, una vez que tras la ascensión el Señor reina sobre cielos y tierra, ¿eh? La humanidad está como en un parto hasta la consumación de los tiempos, viviendo un proceso. ¿Ese proceso tiene que ver con el desarrollo humano y social, económico de los pueblos? Claro que sí. No lo agota ese desarrollo, es una parte, ¿no? Pero también tiene que ver con eso, ¿no? También está llamado a iluminar ese desarrollo, ¿no? Entonces, por eso introducimos aquí esta dimensión, ¿no? Dice la guía, en las catequesis de la doctrina social de la Iglesia iniciamos los aspectos más controvertidos por parte del pensamiento único defendidos por los últimos papas, desde San Pablo VI hasta el Papa Francisco, pasando por San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Su denuncia del freno infringido por las políticas económicas internacionales al desarrollo de los pueblos empobrecidos en Compartimos y el modelo económico basado en el mercado que promueve una economía que mata en Participamos. Bueno, luego explicamos lo de Participamos, ¿no? Entonces, fijaros, aquí hay un punto de referencia en el Magisterio, en la doctrina de la Iglesia fundamental, que es la gran encíclica de San Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos, que hay una fundamentación teológica y que está bien. Participamos, la economía que mata. Continúa diciendo, bueno, y la foto, he puesto aquí la imagen tomada por mí en Angola, que expresa la esperanza de los jóvenes africanos en el desarrollo de sus pueblos. Esta foto la tomé cuando llegamos a las 2 de la madrugada a un poblado
en medio de la selva de Angola, en un jeep con el obispo que era el que conducía el jeep, salesiano, y estaban esperándonos desde las 12 de la noche, estaba esperándonos todo el poblado, pero sobre todo los jóvenes. Y fue llegar con el jeep y al bajar, todos cantando y todos con una recepción. Entonces, para mí se me quedó como la imagen, y la foto está tomada ahí, ¿no? Como la imagen de la esperanza de un pueblo, ¿no? Que valora que venga el obispo de un modo especial y que hacen fiesta y que... Entonces, bueno, pues es un poco esa la idea de la foto que aparece, ¿no? Participamos, la economía que mata, ¿no? Continúa diciendo la guía, es decir, la denuncia del gran ídolo de hoy, la ley del más fuerte que subyuga la dignidad humana en todos los aspectos de su vida a la varita mágica de la oferta y la demanda. No todo se resuelve con la oferta y la demanda, ¿no? Que los débiles quedan siempre excluidos, ¿no? Porque es la ley del más fuerte, ¿no? En el recuadro se les propone comentar las dos frases de San Juan Pablo II sobre la brecha social y la deriva negativa de la globalización. Entonces se les pide que comenten estas dos frases del Papa Juan Pablo II, y así continuamos con Juan Pablo II, aunque sabéis que de esto ha hablado muchísimo también y lo citamos con una frase del Papa Francisco. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata. Bien. Y pasamos a comunicamos. Pues seguimos con San Juan Pablo II. Vamos a aprovechar el tirón de una catequesis en la que imitamos a San Juan Pablo II para que les queden referencias distintas a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, entre otras cosas, fue el primer papa que tuvo la ocasión, con un pontificado largo, 27 años de pontificado, la ocasión de desarrollar algo que los papas anteriores nunca pudieron hacer con la plenitud con la que la podía hacer Juan Pablo II, que es lo que se promueve en el Concilio Vaticano II con el nombre de la teología de las cosas temporales. En el fondo, la doctrina social de la Iglesia, la teología de las cosas temporales. Entonces, él habló, más que ningún otro papa antes, desde la fe cristiana, de todo tipo de realidades humanas, entre otras del cine. El magisterio del Papa Juan Pablo II sobre cine es rompedor, como tantas otras cosas. Es decir, entre otras cosas es rompedor porque lo que se había dicho antes sobre el cine era siempre cautela. Cuidado con lo que hace el cine, cuidado, que el cine es malo, de principio malo, ¿no? Y Juan Pablo II todo lo contrario, hace toda una teología de lo que puede ser, como de cualquier arte, también de este nuevo arte, magnífica, ¿no? Entonces aparecen aquí, yo es un tema que he estudiado mucho y entonces, bueno, no me fue difícil hacer este esquema, ¿no? Los 7 valores del cine según San Juan Pablo II. El cine enriquece, el cine interroga, el cine embellece, el cine espejo del hombre, el cine une, el cine denuncia, el cine no puede dejar indiferentes. Evidentemente el buen cine, no el mal cine, pero aparecen estos 7 valores del cine, ¿no? Entonces, pues los proponemos también aquí, ¿no? En comunicación nos acercamos a un ámbito cultural valioso para todas las generaciones, tal. Desde el magistral magisterio, bien. En el recuadro, bueno, y luego que ofrecemos una amplia bibliografía en la guía, en el recuadro les proponemos elegir uno de estos 7 valores del cine y explicarlos. Imagen, antigua cámara de proyección, que seguramente ellos no han visto nunca, ¿no? Entonces, bueno, y pasamos a oramos. Ya estamos terminando, ¿eh? Gloria a Dios en el cielo, el gloria. Sabemos que en oramos muchas veces aprovechamos estos textos de testigos del Señor donde se explican elementos de la liturgia. En este caso el gloria, el momento de la liturgia en el que los domingos, excepto los domingos de Cuaresma, proclamamos el gloria, ¿no? Entonces, es muy interesante pues conocer un poquito primero la oración del gloria, ¿no? Que ellos aprendan el gloria, ¿no? Ya que, o que es bueno que se lo sepan. Si van a misa lo van aprendiendo, pero es bueno que igual como un buen cristiano tiene que saber el Padre Nuestro, tiene que saberse el credo, pues también el gloria, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí se explica el origen del gloria, la importancia que tiene desde la liturgia, sobre todo pascual, cómo se empieza a cantar en la vigilia pascual, de un modo solemne, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se le explica ahí, ¿no? Decimos en la guía que terminamos aprendiendo el valor de la oración litúrgica pascual por excelencia, gloria a Dios en el cielo, y esto que decimos en la guía sirve de resumen de todo lo anterior, ¿no? Todo un abanico de aspectos de la tercera parte, dispares, que confluyen en un solo vértice. Todos los aspectos que aparecen aquí tienen un solo objetivo: mostrar a Cristo Jesús resucitado, único Señor de quienes quieran ser verdaderamente libres y protagonistas no solo de su historia personal, sino de la historia de la humanidad, que como se recuerda una de estas catequesis, Sabio Fibere llamó cristianismo en tanteo.
Foto: las aguas del bautismo nos dan la verdadera libertad y felicidad, ¿no? Por eso esta foto aquí abajo, ¿no?, de alguien que surge, que sale del agua con los brazos extendidos, pues con esta sensación, ¿no? Y luego, pues el salmo que hemos elegido para poner en la portada, pues es una aclamación al resucitado. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, ¿eh? El júbilo pascual, el aleluya, ¿no?, que estamos ahora en ese tiempo pascual.